Muy bien, así iniciamos con un café. Primera impresión, 6 de la mañana, 58 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición en Pleno visitó a la Asamblea Nacional, donde se reunió con los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, y con los jefes de bancada. Esta reunión se da un día después de que en su informe de los lunes el presidente de la República manifestara todo su respaldo a la gestión del organismo presidido por Julio César Trujillo. Las funciones de este Consejo tienen el respaldo de una decisión inalienable expresada en las urnas. La cita es producto de una iniciativa que surgió en el Consejo de Administración Legislativa la víspera, donde creyeron pertinente solicitar al transitorio información sobre los procesos que se originan del mandato popular del pasado 4 de febrero. Este tipo de invitaciones no tienen que ser vistas como mecanismos ni de presión ni de preocupación para ustedes. Nosotros no somos oposición. A los consejeros les preocupa las condiciones en las que han sido encontradas varias instituciones públicas. No hay institución en la que no se denuncie corrupción. El titular del Consejo, que se encarga de evaluar a los funcionarios elegidos por el organismo cesado en febrero, manifestó su predisposición a colaborar con la Asamblea, no sin antes solicitar que los pedidos de información sean planificados previamente. Si necesitan información, primero convengamos con qué prioridad desean que les mandemos información. En esta misma jornada, el Pleno del Parlamento, con 91 votos, decidió aprobar una resolución en la que se reconoce la importancia del trabajo desempeñado por el Consejo Transitorio. Les invito, compañeros, a dar un voto de civismo. Las actuaciones del Consejo, susceptibles, como no puede ser de otra manera, de control político, están enmarcadas y guardan legalidad y legitimidad. Y reconocemos la importancia que tiene el Consejo Transitorio en sus funciones. Debate que también incluyó críticas a las declaraciones de los consejeros con respecto del alcance de sus resoluciones. No fueron electos en las urnas y ni el Consejo de Transición como entidad pública tiene superpoderes sin restricciones. Así, en 48 horas, el Consejo de Transición suma el respaldo a su gestión de las dos funciones, ejecutivo y legislativo. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana en punto. Ayer, en efecto, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, los jefes de bancada y los miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL recibieron a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y a los consejeros de este organismo. Fue una reunión informativa sobre la gestión del Consejo, que podría ser la primera de una serie de reuniones dirigidas a alentar la colaboración entre las dos instituciones. Ayer también la Asamblea aprobó una resolución de reconocimiento a la importancia del Consejo, con lo que parecería cerrado el capítulo de la sesión 512 del viernes anterior, en la que se bloqueó una resolución de respaldo a este Consejo Transitorio con los votos conjuntos de Alianza País y del bloque correísta. Pero en paralelo circuló un boletín de los asambleístas de Alianza País desvirtuando que la votación en aquella jornada signifique o haya significado un afán por limitar las facultades del Consejo Transitorio. Damos la bienvenida en esta mañana, en primera impresión, a la asambleísta Jimena Peña, jefa de la bancada de Alianza País. Gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Por qué se sintieron forzados a realizar esta aclaración pública, negando que su intención sea limitar las facultades y competencias del Consejo de Participación Transitorio? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación y un fraterno saludo a todos los que nos ven a través de Gama Visión. La semana pasada, en efecto, hubo una propuesta de cambio del orden del día por parte de un asambleísta de Creo, donde pues proponía una resolución de respaldo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nuestra bancada legislativa, luego de analizar el contenido, no estuvo de acuerdo con algunas frases que existían en la resolución. Por tal motivo, por ejemplo, daba un respaldo total, y nos parece que nosotros, como un poder del Estado, el primer poder del Estado, realmente que tenemos un rol de fiscalizar a las instancias públicas, incluido el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no nos parecía pertinente sacar una resolución de respaldo netamente. Y ofrecer un respaldo incondicional,
por el tono de lo que usted señala. Además, por tal motivo decidimos abstenernos de votar ese cambio del orden del día, pero también estábamos conscientes que era necesario aclarar algunos mensajes que se dieron por ciertos medios de comunicación en los que se quiso satanizar una posición de una votación que la tomó la bancada luego de un procesamiento. A ver, ¿qué mensajes puntualmente? Por ejemplo, el hecho de que hayamos votado con el bloque disidente de Alianza País porque queramos ocultar algo o que queramos coartar la labor del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y por eso era importante dejarle claro a los ciudadanos y ciudadanas que nuestra bancada legislativa apoyó la consulta popular. Hemos legislado para que este mandato popular pueda implementarse y en efecto respaldamos la labor que viene realizando el Consejo enmarcado en lo que establece nuestra ley y por supuesto la Constitución de la República. Ahora, más allá de la aclaración que usted hace, no se puede hablar de coincidencia plena al interior del bloque de Alianza País. Parece haber diferencias. Algunos legisladores que son mucho más duros y que mantienen una posición más resistente a lo actuado y a los procedimientos ejercitados por el Consejo Transitorio. Y nosotros respetamos también las opiniones individuales de nuestros compañeros legisladores. Nuestra bancada legislativa es una bancada diversa, donde existen diferentes puntos de vista. Esto nos ayuda a enriquecer el debate, pero una vez que ya hemos debatido y hemos tomado una posición, pues siempre primará la opinión de la mayoría de nuestra bancada. Somos un proyecto político y entendemos muchísimo la necesidad de tomar posiciones de acuerdo al orgánico, de acuerdo a los procesamientos que se desarrollan a lo interno de la bancada legislativa. A ver, quiero entender, si me permite, ¿se han terminado ya las diferencias al interior de la bancada de Alianza País respecto de este tema por la vía de la imposición de la opinión de la mayoría? No es una imposición, es un debate. Es importante entender que en una bancada, la más numerosa de la Asamblea, donde existen asambleístas de Alianza País, pero también donde existen compañeros aliados de movimientos locales que también se han sumado a ser parte de esta bancada legislativa, obviamente van a existir diferentes puntos de vista que son tratados, que son debatidos, pero al final del día la voluntad de la mayoría es la que prima y en ese sentido nosotros tratamos de procesar todos los temas, no solamente esta resolución que el día de ayer fue aprobado con 90 votos de los legisladores en la Asamblea Nacional, sino también es un procesamiento que se da con las demás bancadas incluso. Usted comprenderá que ahora la realidad política de la Asamblea Nacional, donde existen otras bancadas y de hecho ninguna bancada tiene mayoría, pues estamos en la obligación de procurar consensos, de procurar debates con los demás sectores políticos para llegar a la aprobación de normas que son importantes para el país. Nuevamente, y se lo pregunto de otra manera, ¿esta vez el bloque de Alianza País respalda lo actuado por el Consejo Transitorio? Siempre hubo un respaldo. Entendemos que hubo una confusión por una iniciativa de un compañero de nuestra bancada. Sin embargo, este compañero el día de ayer también votó a favor de la resolución y es más, también participó de la reunión con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y me parece que cualquier preocupación que pudo haber existido en torno a lo actuado, en torno a ciertos comentarios que habrían realizado algunos integrantes del Consejo, han quedado claro. Hay una intención por parte de la Asamblea Nacional pues de generar diálogos, puentes, coordinar con esta importante instancia que tiene un mandato popular claro de la ciudadanía, que es el de evaluar a las autoridades, el de cesarlas en sus funciones de ser necesario y también muy importante de reemplazarlas a través de procesos pues que sean organizados, que sean diluido entonces, si me permite, se han diluido las dudas respecto de la presunta o supuesta invasión de competencias de la Asamblea por parte del Consejo Transitorio. Entendemos, insisto, que el mandato popular es claro
y indudablemente existen algunos temas que pudieron haber creado confusión. Le doy un ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, la Asamblea Nacional se encuentra tramitando un pedido de juicio político al Consejo de la Judicatura. Y sabemos también que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene ya un informe de la actuación del Consejo de la Judicatura. Obviamente estamos trabajando ambas instancias analizando el accionar del Consejo. Por ejemplo, ahí hay claramente pues una duplicidad de funciones que a la medida de lo posible vamos a tratar de evitar, porque los recursos nunca son suficientes y la tarea que tiene el Consejo es una tarea amplia de evaluar a varias autoridades durante un periodo de 6 meses. Por tal motivo es fundamental que estos procesamientos se vayan desarrollando de manera coordinada, de tal manera que si es que ya hay un análisis de una autoridad, la Asamblea se enfoque en otras tareas. No se duplique la tarea. Así es, porque al final del día nosotros vale vamos a decir que iniciar un pedido de juicio político. El juicio político a Gustavo Yalc y a los miembros del Consejo de la Judicatura eximiría de alguna manera o quitaría trabajo al Consejo de Participación Transitoria? Bueno, el día de ayer, por ejemplo, en el diálogo que tuvimos, cada una de, tanto la Asamblea como el Consejo de la Judicatura, tiene ya un proceso iniciado y pues continuarán con su tarea. Por ejemplo, el juicio político, el trámite en la Comisión de Fiscalización puede tomar aproximadamente de 2 a 3 semanas. Mientras tanto, sabemos que ya existe un informe por parte del Consejo Transitorio que luego de recibir pues el aporte o la información por parte del Consejo podrá decidir si cesa o no en sus funciones al Consejo. Permítame, 7 de la mañana, 9 minutos, veamos una primera reacción para pasar a otro tema de este diálogo, precisamente el tema del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Veamos una primera reacción de Gustavo Yalc ayer. Se dice que hay un informe de Contraloría que determina responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura por nombramiento inadecuado de fiscales. Falso, absolutamente falso. Porque ese concurso, como se establece en ese informe, lo manejaba el Banco de Elegibles, la Fiscalía General. Por lo tanto, ahí no hay ninguna determinación de responsabilidades para el Pleno del Consejo. Así que así iremos conociendo las denuncias y iremos teniendo toda nuestra defensa. A ver, ¿cuáles son los fundamentos para el juicio político al Consejo de la Judicatura? Es el informe de la Contraloría que en efecto fue presentado junto con la petición y las firmas que establece la Constitución y la ley. El Consejo de Administración de la Legislatura ha calificado este pedido, el mismo que de acuerdo a su juicio cumple con los requisitos que establece la ley y la Constitución. Por tal motivo, este trámite ha sido ya trasladado a la Comisión de Fiscalización, que tendrá que desarrollar un proceso que tiene plazos establecidos, un proceso en el que el interpelante, es decir, el legislador que ha solicitado este pedido a juicio político, podrá presentar toda la información. A su vez, también el señor Yalc tendrá la posibilidad de dar a sí mismo la información de descargo, y no solamente él, sino todos aquellos que están siendo procesados, porque es un pedido para todos los integrantes del Consejo. Entonces, la Comisión de Fiscalización tendrá que recibir toda esta información y en base a esta información realizar un informe para el Pleno de la Asamblea, un informe que tendrá que ser un informe de archivo o un informe en efecto que dará paso a que se debata la posible censura y destitución de las autoridades. Yo tengo una pregunta sobre esto, sobre el tema procedimental. Según Gustavo Yalc, el juicio político, como usted acaba de ratificar, ha sido planteado contra el Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto, en su opinión, además, en opinión de Gustavo Yalc, incluiría no solo a los vocales, sino a los suplentes. Pero aduce que un debido proceso debe determinar responsabilidades individuales, no grupales, y por lo tanto debería haber expedientes individualizados. ¿Esto va a existir? Es probable que sea así, sin embargo será una decisión que tenga que tomar la Comisión de Fiscalización. Una vez que esta comisión reciba ya la información del Consejo de Administración de la Legislatura, tendrá que analizar el pedido y tendrá que establecer un mecanismo de trabajo. En efecto, nos parece que lo adecuado sería que se abran expedientes individuales. Sin embargo, en base a la información que acompañe el pedido, en base a toda la fundamentación jurídica
jurídica, los integrantes de la comisión deberán decidir cuál es el tratamiento idóneo que dará a este pedido de juicio político. En términos de balances políticos, le quiero preguntar, desde el momento en que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio calificó de mañosos los concursos manejados por el Consejo de la Judicatura, parecía un juicio con final previsto, una evaluación con final previsto, la del Consejo de la Judicatura y la de su titular Gustavo Yalc, en manos del Consejo Transitorio. ¿Ocurre lo mismo en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que esto es políticamente hablando cosa juzgada? Yo creo que es fundamental y de hecho creo que ha sido uno de los pedidos de la Asamblea Nacional al Consejo que se cumpla el mandato en base a lo que establece la ley, la Constitución, en base al debido proceso, al derecho a la defensa. Nos parece que son elementos fundamentales que tanto el Consejo como la Asamblea Nacional debe respetar porque se encuentran enmarcados en la ley, en nuestra Constitución. Nosotros como bancada legislativa siempre hemos defendido el debido proceso, más allá de la coyuntura mediática, más allá de lo que sea popular o no, está o debe primar siempre lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, y en ese sentido nosotros siempre pues daremos un llamado a todos los sectores políticos a que actuemos de manera responsable. No podemos juzgar antes de que exista un proceso, no podemos hacer conclusiones antes de que haya una evaluación objetiva, que no puede ser una persecución, y a su vez también pues respetar el derecho a la defensa, a que las autoridades que estén siendo evaluadas puedan también presentar su descargo y de tal manera pues que cualquier conclusión a la que se la llegue en respeto del debido proceso, de acuerdo a lo que manda nuestra ley y la Constitución. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión, 7 de la mañana, 14 minutos. Jimena Peña, jefa de la bancada de Alianza País. Brevísima pausa, regresamos.